El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: «Oye, allá afuera está tu madre, tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él le respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Hermanos, se pueden sentar, por favor. Digan todos conmigo a una sola voz: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la escucha de la palabra, a la celebración de la Santa Eucaristía. Y quiero comenzar esta reflexión haciendo hincapié en algo que nosotros quizás a veces y en muchos momentos, sobre todo también, hemos quizás cometido errores atribuyéndole cosas a Dios que nos pasan a nosotros. Son cosas de la vida y se las atribuimos a Dios. Por ejemplo, de repente nos caemos y entonces lo vemos como voluntad de Dios. De repente pasa X situación, un accidente o lo que sea, y nosotros terminamos quizás atribuyéndole esto a Dios y decimos: esa era la voluntad de Dios. Incluso terminamos nosotros atribuyéndole a Dios la voluntad, una enfermedad que nosotros tengamos. Es que esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que a usted le pase nada malo. La voluntad de Dios no es que a mí me dé una enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios. Esas son situaciones de la vida. Son situaciones del vivir. Son situaciones del nacer, crecer, desarrollarnos y parte de nuestra muerte. Es decir, son parte de nuestra vida. Nosotros no podemos estar atribuyéndole a Dios situaciones negativas que nos suceden a nosotros. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué será lo que quiere decir eso? Voluntad. ¿Qué es la voluntad? La palabra voluntad significa el quehacer, es decir, lo que Dios quiere para mí. La voluntad de Dios es el querer. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al papá, le puedo preguntar a la mamá: ¿cuál es su voluntad con respecto a sus hijos? Y entonces el papá me dice: que mis hijos sean esto, que mis hijos sean aquello. Le pregunto a la mamá: ¿cuál es la voluntad suya con su familia? Que mi familia sea esto, que mi familia sea aquello. La voluntad viene siendo el querer. ¿Qué es lo que usted quiere para fulano o para sultano? Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, entonces estamos diciendo cuál es el querer. Mejor dicho, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Pues para mí Dios quiere muchísimas cosas. Para usted Dios quiere muchísimas cosas. Pero sobre todo quiere algo muy especial, y es que nosotros lleguemos a algo que se llama perfección. ¿Qué significa la perfección? La perfección no significa que nosotros no tengamos errores. La perfección no significa que no tengamos fallas, porque si no, entonces pues perdemos la parte humanitaria, la parte carnal, humana, frágil, la vamos a perder. Pero lo que Dios quiere para nosotros, entre muchas cosas, como le decía, es que podamos conseguir la verdadera perfección. Y la perfección que Dios quiere para nosotros es que nosotros hagamos, y lo que hagamos, lo hagamos bien, de la mejor manera, con los mejores resultados, los mejores frutos. Ese es el querer de Dios para nosotros. Mire, no hay virtud, escuchen esto, no hay virtud
más eminente que hacer sencillamente lo que tienes que hacer. No hay virtud, o sea, no hay cosa más grande que hacer sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no se trata de hacer por hacer, o sea, ya, listo, estuvo, no, sino se trata de que lo que hagamos sea bien hecho, es decir, tratar de que sea perfecto, y ser perfecto es de que sea bien, de la mejor manera. Un ejemplo sencillo, no se trata de ser papá por ser papá y ya, sino que sea papá en todos los sentidos. ¿Cómo lo está haciendo? Perfecto, de la mejor manera. Se preocupa en la alimentación, en el vestido del niño, en la educación, en la formación, en el afecto, en el cariño, en la cercanía, etcétera. En todos los sentidos vemos la presencia del papá. Entonces, si es un papá que se queda solamente para otorgarle una mensualidad, una pensión cada 15 días o cada 20 días, pues es un papá quizás ni a medias, es un papá a cuartas, podríamos nosotros decir, es un papá a trozos. Entonces, ¿está haciendo el papel de papá? Sí, pero no lo está haciendo eminentemente bien, porque hace falta mucho. Entonces, así como ese ejemplo, otros ejemplos más. Que un sacerdote haga bien de sacerdote en todos los sentidos, que un médico, un abogado, un militar, lo que sea, un político, que todo lo que haga lo haga netamente bien, perfecto. Esa es la voluntad de Dios, ese es el querer de Dios. Y en la medida, escuchen bien esto, mis queridos hermanos, en la medida en que nosotros vamos haciendo las cosas de la mejor manera, buscando siempre hacerlo bien, perfecto, en esa medida es que nosotros vamos a conseguir algo que se llama santidad. Esa es la santidad. La santidad no es caminar por el aire, la santidad no es caminar por las nubes, la santidad, eso no es santidad, no. Lo santo que la iglesia necesita y que Dios sobre todo necesita son personas normales y corrientes, que tienen tristeza, que tienen dolencia, pero que también tienen muchas alegrías y que tienen muchos triunfos y que tienen errores y que tienen caídas, pero que también tienen muchas levantadas. ¿Ve? Entonces, ¿eso qué es? La santidad. Pero para poder llegar allá hay que trabajar la suma perfección. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué les estoy enseñando eso? Bueno, porque es que la palabra de San Mateo nos narra que el Señor estaba hablándole a una muchedumbre, a una cantidad de gente, y de repente se le acercaron y le dijeron: Señor, allá afuera está tu mamá, está tus hermanos y está toda la familia. Allá afuera está, allá, ¿ve? Y entonces el Señor dice: ya va, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quiénes son mi mamá? Pues los que cumplen la voluntad de Dios, los que cumplen la voluntad de la palabra. Abro comillas, abro paréntesis también. Este evangelio es el que toman muchos hermanos de otra religión para decir: ¿ve que la Virgen tuvo más hijos? ¿Ve que Jesús tuvo más hermanos? ¿Vio? Porque ahí dice clara, y es verdad, y dice claramente: afuera te buscan tus hermanos, te buscan tus hermanas. Pero lo que pasa es que muchos hermanitos todavía no han entendido la cultura hebrea, judía de aquel entonces cuando sucedieron estos acontecimientos. Y resulta que las personas más cercanas a la familia o que eran parte de la familia se les llamaba hermanos. ¿Estos quiénes podrían ser? Los primos, primo segundo, como nosotros le llamamos, incluso hasta primo tercero, ¿no? El hijo de fulano de tal y este y aquel que también es hermano mío porque esto y aquello. A toda esta gente se le llamaba con una sola palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Hermanos. Pero aquí no nos vamos a quedar nosotros viendo un poco de cultura hebrea y cultura judía. Aquí lo que nos interesa es que al final el Señor termina diciendo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi mamá? El Señor aprovecha ese momento para poder mostrar quiénes son de verdad. Y Él termina diciendo: son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Son aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Son aquellos que cumplen la voluntad de la palabra. ¿Y qué es cumplir la voluntad de la palabra? Hacer lo que la Sagrada Escritura me enseña. Hacer lo que la palabra me enseña. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que la palabra me enseña. ¿Y qué es lo que me enseña?
revisemos nosotros los 10 mandamientos y por ahí nosotros hacemos una lista. ¿Ve? ¿Estamos cumpliendo nosotros los 10 mandamientos de la ley de Dios? Bueno, Padre, yo estoy cumpliendo 5, pero es que no son 5, son 10. Bueno, Padre, estoy cumpliendo 2, pero es que no son 2, son 10. Bueno, Padre, pero usted sabe que por algo se comienza. No, esto no es un bingo. Esto no es esta semana le pongo 1, la otra semana le pongo 2 y la otra semana le subo a 4. No, ya va. O es todo o es nada, porque el Señor dio a conocer su palabra, dio a conocer su evangelio. Y si estuviéramos nosotros preparándonos para la primera comunión, mis queridos hermanos, pudiésemos decir que bueno, está bien, estamos empezando a cultivar esos mandamientos, pero a las alturas que nosotros estamos, a la edad que nosotros estamos, ¿cuántos años tiene usted? 45, Padre, 50, y todavía está logrando cumplir 2 y son 10. ¿Cuándo va a empezar por los demás? Padre, usted sabe que todo es poco a poco. A estas alturas, si usted me está diciendo que se está preparando para primera comunión, estamos hablando de 10 o 12 años, yo hasta lo paso. Pero a estas alturas, 55 años, Padre, con mucho orgullo de vida, Padre. Ajá, ¿y cuántos mandamientos lleva? ¿Ve? No, todo es poco a poco, Padre, porque usted sabe, muy rápido se puede uno cansar. A los 55, a los 60, a los 50, o sea, ¿dónde quedan todos los años de perfección que nosotros deberíamos haber conseguido con mucha anterioridad? ¿Ve? ¿Dónde están esos años de perfección? ¿Dónde están esos años de camino? ¿Dónde están esos años de enseñanza? Y hay otras personas peores. Claro, yo sé que ustedes no, pero de todos modos, usted sabe que hay gente que utiliza la siguiente expresión. ¿Cuál es esa, Padre? La siguiente. Padre, pa' perfecto Dios, porque usted sabe que el único perfecto es Dios. Y es verdad, el único perfecto es Dios. En eso yo estoy claro. Y en eso no vamos a discutir. Ajá, pero ¿eso qué significa? Bueno, Padre, que usted sabe que uno es un pecador, Padre, usted sabe que uno es esto, uno es aquello, uno es allá, uno para acá, para esto y aquello, y uno siempre esto y uno siempre aquello, porque el único perfecto es Dios. ¿Y usted cuándo va a empezar a ser perfecto? ¿Cuándo va a empezar? ¿Qué está esperando? Que le llegue ¿Está esperando? Para decir, ahí sí me convierto, ahí sí me convierto, tráiganme al Padre rápido, tráiganmelo, porque yo creo que estoy más allá que acá. Ahí sí. No, pues, por eso es que cada día hay que vivirlo como si fuera el primero y el último. Cada día hay que vivirlo como si fuera el primero y el último. En estos días, no recuerdo mucho la frase, pero en estos días me mandaron por el Instagram unos amigos y yo pues lo corté y lo pegué y me gustó. A mí me gustó, a mí. Y decía algo así, aparecían 2 personas hablando y la una le decía, la vida es una sola. Le decía uno al otro, ¿no? Si me equivoco me corrigen, ¿no? Pero algo así era, no recuerdo muy bien, pero decía, la vida es una sola. Y el otro le decía, mentiroso. Y el otro le decía, ¿por qué? Y decía, porque la vida no es una sola. La vida no es una sola, sino que una sola es la oportunidad y se llama vivir. ¿Eso qué significa? Que cada día es una oportunidad, ¿para qué? Para vivir. Pero esa oportunidad para vivir tiene que ser en perfección. Y cuando usted y yo vemos de verdad que hemos crecido en la perfección, bueno, cuando uno dice, por ejemplo, hace unos, no sé, 5, 8 años atrás, yo era un peleón de primera, y yo con todo el que me veía me peleaba, y yo con todo el que me veía casi que me le iba y me le agarraba y me le daba. Padre, usted viera, yo le contara a usted mi historia, mire, eso eran años atrás donde a mí no me podían decir nada porque yo me ponía como un tomate rojo, Padre. Y al que se me venía casi que me le iba y le decía a la gente, ténganme porque me voy. ¿Ve? Y ahora no, Padre. Yo ahora me tranquilizo, hablo, converso, me controlo. Ve que se está perfeccionando. Vio que se está perfeccionando. ¿Cuándo más usted se mide como perfección? Bueno, cuando usted dice, no, Padre, mire, yo antes para hablar decía 10 groserías y después terminaba diciendo una palabra.
Mire, padre, me sentaba yo a hablar con los amigos míos, con las amigas, con la familia, qué sé yo. Padre, yo soltaba 10, 12 groserías, una detrás de la otra, para poder decir lo que yo quería decir. Y ahora, no, padre, ahora digo lo normal, una palabra normal, lo que tengo que decir y ya. Ve, se está perfeccionando. Ve, se está perfeccionando. Pero que usted me diga a mí que a los 50, a los 60, todavía suelta 12, 15, 20 palabras groseras para poder decir lo que va a decir a estas alturas todavía. Entonces está perdiendo el tiempo y todavía termina diciendo, pa' perfecto Dios. Bueno, pues empiece a ser perfecto. O sea, está en el querer, está en el querer. ¿Ve? Padre, mire, yo antes no me podía sentar a hablar con una persona, con mis amigas, porque yo cada vez que me sentaba a hablar con una amiga, padre, terminaba hablando de alguna amiga. Mire, padre, eso era fijo, era fijo. Yo me venía una amiga a visitar y yo me sentaba con ella a tomarme un café y terminaba hablando de otra amiga con esa amiga. Y hoy en día, no, padre, no hablo nada, sino hablamos de nosotros dos. ¿Y desde hace cuánto? Uy, padre, hace tiempo. ¿Cómo he mejorado eso? ¿Ve que se está perfeccionando? Se está perfeccionando. Pero todavía usted con los años que tiene y se sienta con la vieja amiga a hablar de las demás viejas amigas. O sea, ¿qué estamos haciendo entonces? Y todavía termina diciendo, ¿cómo es la frase? Pa' perfecto. Lo que pasa es que usted no se puede amarrar la lengua. ¿Ve? No se puede amarrar la lengua. Entonces, claro, no tiene control sobre sí mismo. No tiene control sobre su vida. Y por eso es que Jesús viene en el Evangelio y dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quién es mi mamá? Pues los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Que nosotros busquemos la perfección. Y la perfección no es otra, sino la santidad. Y la santidad, vuelvo y repito, no es caminar por el aire, no es andar por las nubes. La santidad es hacer la vida normal y corriente. La santidad es hacer las cosas, salir a trabajar todos los días, hacer una vida cotidiana, cumplir como papá, como hermano, como sacerdote, como lo que sea. Salir a hacer una vida normal como la de todo mundo. Pero eso sí, buscando siempre la perfección. Fíjense ustedes, y con esto voy cerrando. Fíjense que la iglesia nos coloca a nosotros una herramienta fundamental y se llama examen de conciencia. Examen de conciencia. ¿Y qué es el examen de conciencia? Que uno antes de irse a dormir debe revisar qué fue lo que hizo en el día, lo que tuvo bien, lo que tuvo mal, para que al otro día no lo vuelva a hacer. Y fíjese usted, yo no voy a preguntar acá, pero no me van a alzar la mano. No alcen la mano. Pero yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí hacemos el examen de conciencia antes de ir a dormir? 5 minuticos, 6 minuticos nos ponemos en la orilla de la cama, en la silla, donde sea y pensamos, ¿qué hice yo hoy que estaba mal? Para no volverlo a hacer mañana, porque debo mejorar, porque si no voy a seguir en el mismo error. Voy a llegar a los 50, a los 60 y... No, padre, todavía aquí hablando de las viejas amigas con la amiga vieja. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos examen de conciencia? Si eso lo primero que vemos es cama. No hemos terminado de acostarnos y ya estamos dormidos. ¿Ve? No sé si estamos entendiendo. Por eso es que el Señor dice, no, ya va. Ustedes me quieren buscar a mí. Ustedes me quieren buscar a mí, como mis hermanos y mis hermanas y mi mamá. Ustedes me quieren buscar a mí. Perfecto, búsquenme. Pero los que me buscan son mi familia. Y mi verdadera familia son los que cumplen la voluntad de Dios. Ahí está el mensaje. Bueno, pues ánimo, ¿no? Espero que esta meditación les haya servido. Y que ojalá que cuando nosotros esta noche vayamos a descansar, revisemos. ¿Será que... ¿O será que, o que estoy esperando que me lleguen los qué? Los 60, los 70, los 80, o yo no sé cuántos años. ¿Qué estoy esperando yo? Por eso es que tengo que siempre mejorar. Entonces, conclusión. En primer lugar, estamos llamados a buscar siempre la suma perfección. Estamos llamados a buscar siempre la suma perfección. ¿Y qué es la perfección? Pues buscar siempre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El querer. ¿Y qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Que busquemos siempre o que consigamos la santidad. Ahí está el mensaje.
Y la santidad, recuerden, no es caminar por arriba ni hacer una cosa del otro mundo. Normales y corrientes, pero siempre con un sentido como el Evangelio nos invita a cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen María los bendiga, les ilumine, les proteja, les acompañe en todo momento y que siempre podamos buscar al Señor, que no es otra sino buscar la perfección. Amén. Nos colocamos de pie.